Hola, buenos días a todos y todas y muchas gracias por acudir a la rueda de prensa semanal de Más País Andalucía. Vamos a hablar de la turistificación masiva de ciudades que tanto y tanto nos preocupa. Como saben, muchos barrios de ciudades andaluzas están sufriendo una proliferación de pisos turísticos que resulta inasumible para las miles de familias que tradicionalmente han vivido allí. Según el análisis de las viviendas con fines turísticos en Andalucía, que la propia Consejería de Turismo encargó a la Universidad de Málaga en el anterior mandato, el impacto de estos establecimientos en la configuración de los barrios donde se instala es más que evidente. Para empezar, desaparece una parte importantísima del parque de viviendas a disposición de familias, trabajadores, estudiantes de esa zona. Como consecuencia, el precio medio de la vivienda de alquiler se ve disparado por presencia de esa oferta turística. Además, al adaptarse a precios de visitantes estacionales, también se produce un encarecimiento de productos de primera necesidad o actividades de cercanía. Por ejemplo, los supermercados se adaptan al turismo, los mercados se turistifican, la hostelería se encarece e incluso productos básicos de higiene, de alimentación, también ven cómo suben sus precios. A su vez, se produce un aumento de precios, no necesariamente de viviendas, pero también de locales dedicados a industria pequeña, a pymes, a talleres de artesanía, etcétera. De hecho, estamos viendo cómo el comercio local tradicional de toda la vida está desapareciendo de todos estos barrios que sufren la presión masiva del turismo. Esto tiene otra consecuencia y es que indirectamente también se sustituye un determinado tipo de empleo a disposición de los habitantes de esa zona por unas oportunidades laborales más relacionadas con la hostelería, que como sabemos suelen ser estacionales y que además suelen tener unas condiciones mucho más precarias. Hay problemas además de convivencia, pérdida de personalidad y esencia de barrios que son milenarios en muchas ocasiones, con gentrificación y desplazamiento a zonas más asequibles. En consecuencia, la gente que vive allí de toda la vida ve cómo no puede seguir manteniendo allí su domicilio y tiene que desplazarse a otras zonas de la ciudad. En Andalucía tenemos más de 92.000 viviendas turísticas, que suben casi a 95.000 si incluimos lo que se llaman apartamentos turísticos, es decir, 483.000 plazas disponibles para los clientes. La Costa del Sol es donde se localizan más de ellas, ¿no? Con una cifra que asciende a 51.000. Y la relación con el precio de alquiler es directa y lo estamos viendo estos meses. En Málaga, según un estudio de un portal inmobiliario, es la que encabeza los incrementos del precio del alquiler habitacional, con más de un 25% de subida interanual con respecto a 2021. Otra ciudad muy turística, Estepona, la subida de precio con respecto al año anterior alcanza el 35%. En Sevilla tenemos 20.000 plazas de pisos turísticos, como en otras ciudades con una impronta histórica importante como es Granada o como es Córdoba. Y lo que estamos viendo es que además del aumento de más del 10% del precio de alquiler de vivienda en zonas determinadas, se está produciendo una pérdida paulatina de población en esas zonas. Por ejemplo, eso está pasando en el Albaicín en Granada, además del centro, en Sevilla en el centro, en Triana, y las cifras no hacen más que constatar ese éxodo continuo de población autóctona. Granada quizás es el caso más sangrante, así como vimos que entre 2002 y 2012 la zona centro sagrario ganó 5.677 residentes, ha perdido más de 6.000 entre 2012 y 2020. Y estas cifras se repiten, por ejemplo, en Sevilla, que hemos pasado de incorporar 4.600 vecinos en la década pasada a perder ya más de 4.200. Podemos hablar de Málaga, de Córdoba, de Cádiz, etcétera. En general, estamos viendo cómo la población autóctona de zonas con mucha presión turística tiene que salir desplazada porque o no encuentra trabajo, las viviendas y el precio de la vivienda suben. En este contexto, a Más País Andalucía, ¿no? y a Por Andalucía le preocupa sobremanera el impacto de todo este sector sobre nuestras ciudades y vamos a utilizar y vamos a trabajar propuestas que ayuden de alguna manera a limitar, a poner coto a todos esos efectos negativos que acaban afectando a la ciudadanía, porque es que nuestras ciudades no pueden convertirse en espacios deshumanizados, sin alma, en meros decorados donde lo único que tenemos sean viviendas turísticas para gente que viene puntualmente y donde no hay nadie que haga vida allí porque han visto que han tenido que desplazarse.
Y para eso tenemos preparadas dos iniciativas. Una de ellas tiene que ver con el papel de los ayuntamientos. Los ayuntamientos están demandando más competencias para poder abordar esta cuestión y para eso hacen falta reformas legales, no solo a nivel autonómico, sino incluso a nivel estatal. Y por ello vamos a estudiar iniciativas para que los ayuntamientos tengan capacidad de presentar iniciativas, de reforzar su papel en el control, la supervisión e incluso el poner límite y coto a esta proliferación de alquiler turístico que tanto afecta a la fisonomía de las ciudades. Y en segundo lugar, estamos trabajando en una iniciativa legislativa a nivel andaluz para poder poner coto con límites y poner algunos condicionantes a esta actividad. En otro orden de cuestiones, y hay una cuestión que nos preocupa mucho y que tiene que ver con las universidades privadas. Como saben, el Consejo de Gobierno de este martes autorizó 2 nuevas universidades privadas. Esto es algo que venía coleando de hace tiempo. De hecho, en febrero de 2022, la Conferencia de Rectores de las Universidades Públicas Andaluzas hizo público un comunicado en el que pedía que se examinara escrupulosamente el cumplimiento de todos los requisitos que exige el decreto, que exige la normativa para la creación de nuevas universidades privadas. Y al mismo tiempo que lo pedían, porque algunos de estos requisitos no se cumplían, veían necesario fortalecer las universidades públicas andaluzas. Eso pasa por mejorar la financiación de las mismas. Como saben, este consejero, Gómez Villamando, hace ya meses que lleva hablando de un nuevo sistema de financiación de las universidades públicas en base a nuevos parámetros, pero un sistema que todavía no se ha concretado. Se habla de que se van a contabilizar la competitividad, la calidad, pero a la hora de la verdad, cuando le preguntamos en el Parlamento, nunca llega a concretar cuáles son esos nuevos parámetros y, lo que es más grave, no está asegurando la viabilidad, la suficiencia de las universidades públicas andaluzas. En este contexto, el Partido Popular hace lo mismo que viene haciendo en la sanidad. Primero, empobrece un servicio, lo destroza a costa de asfixiarlo económicamente y luego llega la iniciativa privada, la permite y la consolida. Tenemos mucho temor a que esto sea lo que se va a producir en este ámbito. Y es curioso porque el comunicado al que aludo de febrero del año pasado es algo que firmaba el propio consejero Gómez Villamando en aquella ocasión como rector de la Universidad de Córdoba. Como saben, ante la aprobación el martes de la tramitación que va a dar pie a la consolidación de 2 nuevas universidades privadas en Andalucía, pues los rectores han vuelto a elaborar un comunicado en el que recuerdan algo que ya dijeron hace tiempo, y es que no todas las universidades privadas que están intentando situarse e implantarse en Andalucía cuentan con los requisitos, que el Consejo de Gobierno quizá no está siendo todo lo escrupuloso que debiera, y a la vez recuerdan algo básico, y es que tenemos que garantizar la financiación de las universidades públicas. Ello es necesario para tener personal en condiciones menos precarias. Eso va a repercutir necesariamente en la calidad de la enseñanza, en la calidad de la investigación, y va a permitir además ofertar nuevos títulos que vayan más en consonancia con los cambios sociales, económicos, tecnológicos que se están produciendo. A día de hoy, la Junta de Andalucía asfixia a la Universidad Pública Andaluza, no la dota de la financiación suficiente, no la dota de la flexibilidad necesaria para adaptarse a esos cambios, y a la vez, y por la puerta de atrás, estamos viendo cómo se autorizan universidades privadas. Y ya por último, y antes de terminar, anunciar que desde Más País Andalucía ponemos en marcha una oficina parlamentaria de atención a la ciudadanía andaluza, una oficina virtual en la que vamos a recibir pues aquellas inquietudes de los andaluces, de las andaluzas que tengan relación con la política de la Junta de Andalucía. Vamos a recibirlas y vamos a intentar de tramitarlas y de darles respuesta. Es una experiencia que nos ha funcionado muy bien con el Congreso de los Diputados, porque ya abrimos una oficina parlamentaria en la que se nos hacen llegar demandas y cuestiones que nosotros, a través de nuestro grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados, podemos darle tramitación. Con esto lo que queremos es abrir el Parlamento a la ciudadanía, tratar de ponernos a disposición de los andaluces y andaluzas que ven muchas veces cómo hay cuestiones que les afectan y que no saben bien a quién dirigirse. Nosotros vamos a intentar de darle respuesta a todas esas inquietudes. Muchas gracias.